Bueno, pues aquí nuevamente anotarse en el chat aquí de Zoom para finalizar ya con las personas que se conectan en tiempo real. Les voy a compartir unas diapositivas. Que viene un poco, pues un resumen, se podría decir, de lo que son las máquinas y mecanismos. ¿No? Esperamos unos minutitos a ver si se conecta el resto. Y pues no se les olvide anotarse en la asistencia. Tienen hasta el día de mañana, no hay problema para la asistencia. Pero pues el día de hoy tratar de terminar todas sus actividades entregadas de lo que son las tareas. Hacer el examen el día de hoy, también muy importante, los dos exámenes. Y para el día de mañana, a más tardar, pues que ya lo entregaron, no hay ningún problema, pues, perfecto. Pero para el día de mañana, más tardar a mediodía, entregar el trabajo final. Ya sobre eso, pues yo voy a empezar a calificar cada una de sus tareas, sus trabajos, y pues sí, como tu examen. Con eso, espero publicarles el día lunes, a más tardar, ya las personas que no acreditaron, pues prácticamente el que no acredita es porque no entregó algo. Considero que el examen está muy sencillo, pues las tareas, solamente una de ellas es la que está compleja, que es una investigación de toda una unidad, las demás están sencillas. Entonces, pues considero que todos los que llevan el curso, pues no tendrían problemas por acreditar. Sin embargo, pues ahí por omisión o por falta de tiempo, no entregan alguna cosa o no hacen el examen y eso es lo que les complica la acreditación de las materias. ¿Ya subió los exámenes o todavía no, profe? A las 4:30 se van a abrir. Yo creo que sí, a las 4:30 se van a abrir y van a estar abiertos hasta las 10 de la noche, 10:30 de la noche. Ya están programados, ya están listos, nada más. Para que tener pendiente de la publicación. Igual cualquier cosa, pues me pueden mandar mensaje o que no puedan accesar o algo, me pueden mandar mensaje. Bueno, somos 9, vamos a empezar porque si no, no vamos a tener tiempo de presentar estas diapositivas. Voy a compartir pantalla. Y pues aquí nos habla de cómo podemos tener la división de los mecanismos. Los mecanismos son los que transmiten movimiento y los que transforman movimiento. Dentro de los que transmiten movimiento son los mecanismos articulados o palancas, los sistemas de poleas, los sistemas de cadena y piñones y los engranes. Y los que transforman movimiento, pues el tornillo, la biela manivela, la manivela cigüeñal, el piñón cremallera y las levas y excéntricas. Entonces, tenemos pues nuevamente el concepto general de máquina, combinación de cuerpos resistentes de tal manera que por medio de ellos se puedan encauzar para realizar un trabajo. También se define como un conjunto de mecanismos que se transforman energía en trabajo útil y contienen mecanismos que aportan fuerzas importantes y transmiten potencia. Ejemplo, pues máquina de coser, máquina fresadora, un automóvil, una grúa, etcétera, ¿no? Dentro de los mecanismos, un mecanismo es parte de una máquina el cual transmite fuerza y poder a un punto de entrada hacia otro punto de salida. Conjunto de elementos mecánicos que tienen una función determinada dentro de una máquina. El conjunto de funciones de los mecanismos de una máquina ha de ser necesario para que éste realice la tarea encomendada. Ejemplo, una máquina de lavar ropa, el mecanismo para abrir las válvulas de emisión de agua, el mecanismo que hace girar
el tambor, el mecanismo de centrifugal. Conjunto de mecanismos. Un mecanismo es un conjunto de cuerpos conectados o ensamblados entre sí, de tal modo que un movimiento de entrada de uno de los elementos pueda dar un movimiento de salida predeterminado. Los mecanismos transmiten y modifican movimiento. La máquina es una combinación de mecanismos los cuales, además de transmitir cierto tipo de movimiento predefinido, también transmiten o modifican un cierto tipo de energía de entrada en un trabajo útil prefijado. Por ejemplo, una grúa, un automóvil, una lavadora, etc. Tenemos los ejemplos de máquinas, un ejemplo de mecanismo, ¿sí? Tenemos cómo podemos transformar el mecanismo de los limpiaparabrisas, ¿no? Por medio de un motorcito, se le aplican ciertos mecanismos y estos hacen que se muevan los limpiaparabrisas. Dice, el estudio de los mecanismos se divide en análisis y síntesis. En el análisis del mecanismo se estudia el tipo de movimiento, las fuerzas involucradas de cada uno de los elementos de un mecanismo, y en la síntesis de los mecanismos se estudia el diseño de cada una de las partes de un mecanismo. En el análisis de mecanismos está la cinemática, que es el estudio relativo entre las diferentes partes del mecanismo sin considerar las fuerzas involucradas, y la dinámica, que es el estudio de las fuerzas involucradas en un mecanismo, ya sea cuando éste se encuentra en reposo o en movimiento. Y tenemos aquí algunos ejemplos de mecanismos, algunos engranajes, algunos barras fijas con nodos, en resortes, una leva que está siendo excéntrica para que se mueva o se estire el resorte. Igual lo que es la biela manivela, que transforma el movimiento circular en movimiento rectilíneo o viceversa. Aquí tenemos ejemplos muy conocidos de las máquinas: trilladora, el bulldozer, la generadora de papel, la cortadora. Estructura de una máquina. El conjunto de elementos y mecanismos que tiene una máquina se agrupan en sistemas: sistema de adquisición, transformación o generación de energía motriz. En el caso de un auto, el motor es que transforma la energía química de los combustibles en energía mecánica. Y en los sistemas de transmisión y conversión de movimientos y fuerzas conducentes a la realización de un trabajo útil. En el caso de un auto, pues el sistema que constituye el embrague, la caja de cambio, la transmisión, el mecanismo diferencial que accionan las ruedas motrices y permiten el movimiento del vehículo. Sistema de control que permite dirigir y controlar la potencia de movimientos, etcétera, de la propia máquina. En el caso de un auto se encuentra en los sistemas de dirección, el freno, la aceleración, palanca, la caja de cambios. El sistema de lubricación permite disminuir los rozamientos y desgastes de los elementos en contacto, pues, los depósitos de aceite, las bombas de impulsión, los conductos, filtros, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, cuando un mecanismo se separa en cada una de sus partes, se llega finalmente a obtener una serie de partes indivisibles, generalmente rígidas, aunque no necesariamente denominadas piezas. El conjunto de piezas que conforma una biela de un automóvil. Y esta sería la parte que arroja ahí los metales de biela, metales de bancada, la que agarra pues ahora sí que el eje del pistón, los tornillos que se agarran a la parte de lo que es el cigüeñal para
para proporcionar el movimiento de rotación. Tenemos otra vista. Constituye un mecanismo pudiendo estar formado por una o varias piezas. El eslabón sobre el cual actúa la fuerza exterior aplicada se denomina conductor y el miembro que efectúa el movimiento exterior deseado se denomina conducido. Que por cierto, en esta materia me repitieron muchas preguntas. Igualmente en estadística también me repitieron preguntas, no siguieron instrucciones y no se fijaron en las preguntas anteriores para poder hacer su pregunta. Es importante, si les vuelvo a dar clase, pues voy a tomar en cuenta esto y les voy a bajar puntos en la tarea si no hacen instrucciones. Ahorita por lo pronto no se ¿A lo... los que la repitieron o a todos nos va a bajar puntos? No, a los que la repitieron. A los que la repitieron. Por eso el que la hace primero es el que tiene la ventaja de no repetirlas, ¿verdad? Ok, continuamos. Dice, de acuerdo a los puntos de unión se clasifican en eslabón binario, que tiene 2 nodos, eslabón terciario, que tiene 3 nodos, y eslabón cuaternario, que tiene 4. Aquí podemos ver lo que son las piezas que nos indican los puntos de unión. Pares cinemáticos. Un par cinemático está construido por 2 eslabones interconectados entre sí, entre los cuales se presenta cierto tipo de movimiento relativo. Ejemplo de pares cinemáticos de un mecanismo es la biela, pistón, cigüeñal. La biela y el pistón, la biela y el cigüeñal y el bastidor y el pistón. Entonces, esto lo que hace es tener este movimiento cuando el pistón es empujado por la fuerza de la explosión del combustible, pues hace que el cigüeñal gire y al momento de estar girando el cigüeñal, pues hace un conjunto de operaciones de tal manera que transmite esa energía hacia nuestra transmisión, que es la que va a hacer girar nuestras ruedas para darle la potencia necesaria. Clasificación de los pares de tipo, por el tipo de cierre. Si el movimiento relativo entre los eslabones del par cinemático queda asegurado y limitado por el tipo de cierre. Se tiene cierre de forma cuando el contacto queda asegurado por la forma de los dos miembros en contacto. Por ejemplo, el cierre del émbolo con un cilindro. El cierre de fuerza. Cuando el contacto queda asegurado una fuerza tal como la fuerza de la gravedad o la fuerza elástica de un resorte. En la figura se observa el cierre de una fuerza entre la leva y el elevador de la válvula del motor. Entonces aquí, pues las levas hacen que se aplane un resorte para poder abrir las válvulas para la inyección del combustible o la salida de los gases quemados. Pares cinemáticos interiores y superiores. Dice, según la superficie de contacto de los dos miembros que constituyen el par clasifican en pares superiores cuando el contacto entre los eslabones es lineal o puntual y pares inferiores cuando el contacto entre los eslabones es superficial. Entonces, por decir, la leva y cuando estamos utilizando un pistón. Indique cuáles son los pares inferiores y cuáles son los superiores. Aquí vemos cuando hay un rodamiento, pues es una superficie, y cuando es un interno, pues es inferior. Tipos de pares por grados de libertad. Esto es otra cosa bien importante. Los grados de libertad nos dan la fuerza necesaria para que se pueda mover alguno de los objetos. Cuando tenemos un punto fijo, pues tenemos 0 grados de libertad, porque no va a haber movimiento hacia uno de los ejes, ¿sí? Entonces,
si yo tengo amarrado algo que me impida que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no me impide que se mueva hacia arriba o hacia abajo, pues yo tengo 0 grados de libertad hacia un cierto eje, ¿no? Y aquí nos dice, dependiendo del número de grados de libertad que posee el movimiento relativo de los dos miembros que conforman el par, se clasifican en pares de primero, segundo, tercero, cuarto o quinto grado de libertad. Para ello, ténganse en cuenta un cuerpo rígido en el espacio posee 6 grados de libertad. Puede ejecutar 6 movimientos independientes, 3 de traslación según los ejes X, Y, Z y 3 de rotación respecto a los mismos ejes. Al formarse un par cinemático, un cuerpo libre se ve obligado a permanecer en contacto con otro. Por lo tanto, los grados de libertad del primero se reducen según sea el tipo de par. De los 6 movimientos posibles de un miembro libre, al unirse con otro, forma un par. Se reducirá de 5, 4, 3, 2 o 1. Y aquí tenemos un par cilíndrico. Tenemos, puede moverse en forma XY y puede girar. Entonces tenemos 2 grados de libertad. El par esférico, aquí, pues tenemos que puede rotar, puede girar por todos lados. Entonces tenemos 3 grados de libertad. En el par planar, también igual, puede girar, puede moverse en X y Y, son 3 grados de libertad. Aquí tenemos el par que permite el giro y el deslizamiento entre los elementos conectados. Solamente puede girar y puede deslizarse. Por lo tanto, tenemos 2 grados de libertad. Y aquí viene una tablita de varios tipos de grados según el tipo de movimiento o el mecanismo que se esté utilizando. La cadena cinemática es un conjunto de eslabones y juntas interconectadas de modo que proporcionan movimiento de salida controlando una respuesta de un movimiento de entrada. Ejemplos es la cadena de 2 pares inferiores y uno superior, y la cadena de 5 eslabones y 6 pares, uno de 4 ternarios, 2, 3 y 5 binarios. Representación de los mecanismos. Con el fin de simplificar el estudio de los mecanismos, nunca se dibujan estos en su totalidad con la forma y dimensiones de cada uno de los eslabones y pares, sino que se constituye un mecanismo por un esquema o diagrama simplificado. Entonces, yo tengo esta grúa y para poder decir cómo está conectada, cómo está haciendo sus fuerzas, pues tengo que hacer un esquema de cómo están girando o tenga sus nodos en cada uno de sus puntos fijos. Una puerta de acceso de una aeronave con un diagrama de esquemático. Pistones de los tirantes. Aquí tengo una guía botón o guía corredera con articulación. Y tengo aquí pues las articulaciones que tienen. Son 6. Entonces lo puedo representar con líneas y igualmente aquí tengo este tornillo o se puede decir que esto sería como un gato hidráulico. En el momento de cerrar bueno, no es un gato hidráulico, es un gato mecánico, perdón. En el momento de girar el tornillo, el sinfín, pues va a hacer que la corredera se vaya juntando y esto va a elevar una pieza que nos va a soportar algo que queramos elevar. Aquí tenemos el esquema cinemático, lo repetimos, el del motor de los limpiaparabrisas, y tenemos las acciones o los puntos que tendrían movimiento en su caso. Aquí tenemos una
máquina, ahí no alcanzo a leer. Capping. Tenemos su esquema. Igualmente, pues una rodilla es, pues ahora sí que una rodilla mecánica. Tenemos la forma de cómo se come. Grado de movilidad de una cadena cinemática plana. Aquí ya vamos a ver algunas fórmulas de cómo calcular esta fórmula de Kutzap. Nos mide el grado de movilidad, el número total de eslabones de la cadena cinemática, incluyendo el eslabón de tierra, la J, que es el número de pares cinemáticos con un grado de libertad, J2 con 2 grados de libertad, que son los semijuntas. Entonces, vamos a verificar esta. Si M es igual a 1, el mecanismo puede impulsar un solo movimiento de entrada. Si M es igual a 2, se necesitan 2 movimientos de entrada para producir un tipo de movimiento. Si M es igual a 0, el movimiento es imposible. Si M es igual a 1 o menos, hay restricciones redundantes y forman una estructura estáticamente indeterminada. Aquí tenemos ejemplos. Determinar el grado de libertad de cada uno de los siguientes mecanismos. Y esto ahorita, por ejemplo, no lo vamos a hacer, pero se pueden calcular. Y viene otro problema para calcular. Vamos a hacer 3, 4, 5, 6 problemas. Si ustedes los quieren revisar e investigar, adelante, para que vean cómo se resuelven. La condición necesaria para que al menos un eslabón de un mecanismo de 4 eslabones pueda realizar un movimiento circular completo se conoce como condición de Grashof y se enuncia como sigue. Si S más L es menor que P más Q, entonces al menos una barra del mecanismo podrá realizar un movimiento de rotación completa. Donde S es la longitud de la barra más corta, L es la longitud de la barra más larga, P y Q son las longitudes de las otras dos barras. Existen 3 tipos diferentes de mecanismos de Grashof y solo un solo tipo de mecanismos que no es de Grashof, que se describe a continuación. Clase 1, S es adyacente al eslabón tierra, manivela balancín, donde S es la manivela, S es el eslabón de tierra, donde doble manivela, y ese es el opuesto al eslabón de tierra, donde doble balancín. Solo el acoplador actúa revolución completa. La clase 2, que no es de Grashof, ningún eslabón será capaz de efectuar una revolución completa, como es un triple balancín. Y clase 3, que es la clase especial, hay puntos de cambio 2 veces por revolución de la manivela de entrada cuando los eslabones quedan colineales. Un paralelogramo, un antiparalelogramo. Aquí tenemos un mecanismo de Grashof, manivela biela balancín y se ha fijado el eslabón adyacente al más corto. En la doble manivela, el doble balancín, o la fórmula. Y aquí tenemos cuando tienen el mismo sentido de giro. Aquí tenemos cuando tenemos el antiparalelogramo articulado, en diferente sentido de giro. Y el eslabonamiento de doble paralelogramo, que en los eslabonamientos del paralelogramo y antiparalelogramo, los puntos de cambio permiten el eslabonamiento variar de forma imprevisible entre las formas del paralelogramo y antiparalelogramo cada 180 grados, a menos de que se proporcione un eslabón desfasado acoplado. Aquí tenemos un triple balancín.
este movimiento, ciprobalancín número 3, ciprobalancín número 2, ciprobalancín número 4. La inversión de los mecanismos. Una inversión se crea por la fijación de un eslabón diferente en la cadena cinemática. Por lo tanto, si partimos del mecanismo dado, se puede obtener otros mecanismos derivados combinando el elemento fijo. Hay tantas posibilidades de mecanismos como eslabones tenga la cadena. Y por último, las inversiones cinemáticas, el cuadrilátero articulado, el cuadrilátero con correa, y vemos aquí, pues es parecido a lo que es el motor de combustión interna, un motor rotatorio, una locomotora de vapor y una bomba de sería la diapositiva que les quería compartir. A ver, presentar. Y pues ahí en los libros que les dejé también en material de apoyo viene mucha información de todo este tipo de cosas. En la industria petrolera precisamente pues se utilizan mucho de este tipo de situaciones para poder actualizar los equipos, mejorar las condiciones, facilitarnos algunas cosas. Todo lo que indique grúa, fuerza, suspensión de cargas, movimientos, perforación, zanjado, etcétera, todo lo que involucre hacer un trabajo, pues requiere de una máquina o un mecánico. Entonces, es importantísimo conocer cuál es el mecanismo o cómo le podemos hacer para que facilite mejor el trabajo, lo haga en menos tiempo. Entonces, todo esto nos va a ayudar a eso, ¿no? Para que nosotros podamos implementar nuevas acciones o nuevos mecanismos que nos ayuden a terminar de hacer nuestro trabajo más rápido y más fácil. Casi todo pues ya está construido, inventado, pero siempre hay algo que podamos mejorar. Entonces eso es importante, innovar un poquito, para poder, pues facilitarnos a nosotros mismos nuestro trabajo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran anexar? Ya nos, ya también en este chat se anotaron. Ya, profe, todo bien, ya con el material que está ahí en el Classroom, pues ya, cosa que no comprendemos así rápido, pues ya checamos el material que está y pues seguir aprendiendo, ¿ah? Sí, como les digo, miren, todas estas materias, realmente lo que aprendemos en la escuela es algo básico, ¿verdad? Ya sobre el trabajo, sobre la experiencia, pues vamos a ir aplicando estas cosas básicas y vamos a ir aprendiendo cosas específicas de nuestro trabajo, ¿verdad? Como yo les digo, pues yo he trabajado en muchos tipos de industria, muchas formas de trabajo y cada una me ha dado un aprendizaje bastante diferente y pues derivado de mi experiencia es como yo se los transmito un poquito. Yo he andado casi en muchas cosas de trabajo en la industria petrolera, sobre todo en la ingeniería, en los cálculos que son indispensables para poder hacer una buena construcción. Por ejemplo, yo me especialicé en los cruzamientos direccionales de tuberías, que consiste pues, aplicarle a una máquina una perforación en forma de U prácticamente. O sea, de un lado del obstáculo perfora un hoyo y va a salir en forma de U, en forma, o sea, va a salir del otro lado con un cierto ángulo, con un cierto... Entonces, están diseñados algunos equipos para hacer este trabajo y sin embargo depende mucho del terreno que vamos a perforar, a mover,
a poner ahí la estratigrafía que tiene el terreno para que la máquina pues pueda perforar en forma normal. Es una barrena prácticamente lo que se utiliza, pero en vez de la perforación con el equipo de perforación, pues es una maquinita que dependiendo del diámetro de la tubería, pues es lo grande de la máquina. O sea, si son tuberías pequeñas de 2, 3, 4 hasta 8 pulgadas, pues es una máquina estándar pequeña. Ya cuando son tuberías mucho mayores, pues ya son máquinas mucho más grandes. Y se tienen que hacer los cálculos para que pueda hacerse ese trabajo. Si uno calcula mal, pues probablemente pues si vamos a cruzar un ducto por abajo, o si haces mal el cálculo, le podemos pegar al ducto que estás cruzando. Si vamos a cruzar una carretera, pues puede quedar expuesta la tubería a que sufra un daño por el peso que circula durante cierto tiempo. Entonces, son muchos detallitos que se tienen que analizar y tener en cuenta. Y como les digo, afortunadamente ahorita la tecnología nos ayuda muchísimo. Lo que le llamamos el San Google, ¿no? O sea, vamos a buscar y nos saca de una duda primaria. Pero siempre no vamos a buscar la palabra. Acostúmbrense a no buscar una sola palabra. Acostúmbrense a buscar frases, porque si no, no les da los resultados que ustedes esperan, o que ustedes necesitan. Entonces, eso es importante. Yo cuando les digo, investiguen tal cosa, pues a veces nomás se van con la palabra que es manivela, y pues ahí les sale un montón de conceptos diferentes, ¿verdad? Entonces, y también eso ocurre porque como esto es una plataforma mundial, pues ciertos países tienen diferentes maneras de nombrar las cosas, ¿verdad? En la industria petrolera nos ha tocado de que pues los ecuatorianos le hablan de una manera, los colombianos hablan de otra, los argentinos hablan de otra, España habla de otra manera, Estados Unidos habla de otra manera. O sea, aunque sean, ahorita involucré a Estados Unidos, pero aunque sean lenguas latinas, las palabras son diferentes, ¿verdad? Por decir, en Argentina al yacimiento le llaman reservorio, ¿sí? Entonces ya tenemos otro lenguaje, otra palabra que utilizamos para nombrar un yacimiento. Otros le llaman depósito simplemente, ¿sí? Y así, o sea, que lo pueden llamar, o sea, el pipe, la línea o la tubería, el popote, es la tubería de perforación, la lingada, o el tubo. Hay muchas formas de hablar y es importante relacionarlas con lo que nosotros necesitamos. Esa es mi recomendación para que ustedes se pongan las pilas. Ojalá pues esta industria petrolera vuelva a resurgir con aquellos años que teníamos bastante auge de trabajo. Ya no digamos de que ganemos muchísimo dinero, que haya chamba, ¿sí? Con un sueldo bueno, pero que sea constante, ¿no? Entonces, la idea. ¿Vale? Entonces, Oiga, profe, dígame, ¿y qué pasó con el pozo de la Marina? el pozo de la Marina. Oh, no, yo vi que habían puesto que estaban perforando, explorando y saltó la presión, algo así, ¿no lo vio usted? ¿En Soto la Marina? Sí, algo así por ahí que fue en Soto la Marina, por ahí. Pues ha habido muchos, ¿sí? Ha habido muchos que han venido. Que se llama, pues, ahora sí que los controladores, los válvulas controladoras, O Altamira, algo así, no me acuerdo. Sí, creo que lo estaban reactivando, ¿no? Ya había funcionado, pero lo estaban reactivando, creo. Sí. Sí, algo así, mire. Como les digo, ha habido muchos, le pegan a un yacimiento que no estaba preparado
O sea, no pronosticaron bien la presión que había, y pues se les regresó el fluido de perforación, no fue suficiente tapón para que saliera la presión del gas o del petróleo en sí, y pues se viene arriba. Lo que se tiene que hacer es controlar el pozo, y la manera de controlarlo pues es igual con cementación. Si llega a incendiar el pozo, pues ahí sí, lo más conveniente es taponarlo y pues para otro lado, o sea, para llegar a la estructura que se requiere. Depende de muchas cosas. Hay tanto reparación. Profe, Ándale, una disculpa, voy a tener que retirarme por cuestiones de trabajo. ¿ok? Una Bueno, disculpa, profe, voy a tener que retirarme. nomás no se le olvide hacer los exámenes. Ahorita a las 4:30 se van a abrir. Bueno, hasta las 10:30, ¿verdad? Hasta las 10:30 se cierra. Ok, perfecto, gracias. Dele. Igualmente les comento los trabajos finales, no se les olvide entregarlos. El que no entrega trabajo final está muy difícil que pase la materia, pero el que no hace el examen prácticamente está reprobado. Entonces, el examen vale 40 puntos, ustedes tienen que juntar 70 puntos para pasar. Entonces, prácticamente el que no hace el examen pierde 40 puntos, ya no acredita la materia. Entonces es bien importante eso. Yo estaré revisando toda la información. Examen 50 puntos, profe. ¿Mande? Examen 50 puntos y el trabajo final, ¿cuánto? No. Examen 40 puntos y el trabajo final 30 puntos. Ala, ok. Muy bien, gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, algo que quieran anexar. Nos quedan 3 minutitos nada más de la sesión y ahorita en 20 minutos se abre el examen. No se les olvide, No, pues aquí todo tranquilo. no se les olvide los links de asistencia, por favor, también. Es parte de su calificación. Toda la asistencia le estoy dando el 10%. El que tenga la asistencia total, pues son 10 puntos. Entonces, todo va, pues ahora sí que involucrado en su calificación, y a veces por que se nos olvida, se nos pasa, no nos anotamos y pues perdemos puntos, ¿verdad? Todo eso es evidencia que yo tengo que entregar. Entonces, ahí sí ni cómo hacerle como, hombre, déme chance, porque no se puede. Se entregó la evidencia y ustedes no participaron a tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, ahí, una vez que se termine el módulo, yo prácticamente cierro el domingo, pues ya de ahí ya no tengo injerencia yo en las materias, ya directamente con los campus. Igualmente, los que lleguen a reprobar, yo estoy pasándole la guía de estudios a rectoría y ellos se los hacen llegar a cada campus para el examen extraordinario. Y que es prácticamente el mismo cuestionario que ustedes hicieron, ese va a ser su guía de estudios. Entonces, para que ustedes ya lo tengan ya previsto. Persuado que lleguen no a querer. Profe, ¿y qué día sabemos quién pasó y quién no pasó? Voy a tratar de lunes, espero poder terminar de sacar todas sus calificaciones. El lunes publicar ahí en Classroom los que no acreditaron. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Vale? Bueno, pues me despido. Nos queda menos de un minuto. Me da mucho gusto volverles a dar clase y espero pues en otra ocasión volver a estar con ustedes. ¿Vale? Ahí, por favor, le encargo los exámenes, profesor, porque más tarde entro a trabajar. A las 4:30 se abren. Perfecto. ¿Vale? Un gusto. Ahí los podemos volver a ver otra vez en otras clases. Esperemos. Gracias por todo, maestro. Nos estamos viendo. Gracias. Es un excelente Gracias. día. Saludos, suerte para todos. Un día. Ah, Saludos. Luego.